Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a este nuevo episodio de Tertulia, este programa en el que, bueno, usted lo sabe, dialogamos sobre los temas que inciden en la vida pública del país, del estado, y también conversamos con personajes que precisamente también pues influyen en la opinión pública, que hacen trabajos relacionados con lo que está ocurriendo. Por ello, hoy nos acompaña el periodista, escritor Jesús Lemus. Bienvenido, Jesús. No, hombre, gracias por la invitación. Mi compañero Pedro Alfonso García, como siempre. Jesús, un gusto que estés aquí con nosotros. Jesús, autor de 13 libros periodísticos, una vida dedicada al oficio de informar, de escribir también, y estás presentando en Tamaulipas El Cártel Judicial, radiografía de un poder fallido. ¿Por qué no empezamos platicando por ello? ¿Qué nos puedes platicar sobre esta última publicación? Fíjate que la más reciente es justamente ese libro, el Cártel Judicial, y es un tema periodístico. Yo escribo solamente libros periodísticos, no escribo ficción. O sea, yo quisiera escribir ficción, pero creo que te entretienes más con la no ficción que hay en el país, ¿no? Entonces, mi libro, el Cártel Judicial, es un tema que abarca, pues justamente este gran tema que hoy tenemos, hablar de si es necesaria una reforma al Poder Judicial y por qué. Y yo, en pocas palabras, te puedo decir que en este texto lo que escribo es que sí se requiere una reforma al Poder Judicial, pero también no es como la quiere el gobierno. No es como se está proponiendo, muy rápida, con votación de jueces, que si son, que si no tienen título en derecho, que si son expertos o no expertos, que si son gentes que van a llegar de los partidos políticos o de dónde van a salir. Es la gran pregunta. Yo tengo mis dudas con respecto a la reforma del Poder Judicial que propone este gobierno, pero te voy a decir que sí se requiere una reforma al Poder Judicial. Sí es urgente la reforma al Poder Judicial, porque no podemos en México tener uno de los tres poderes de la República de esa forma tan coja, tan fallida, pues, porque hablamos de que el 80% de los jueces, magistrados y ministros pues tienen algún tipo de relación con los grupos, los poderes fácticos del país, y eso no les permite hacer un propio desempeño que sea de servicio a la sociedad. Y terminan haciendo una cosa, administrando la justicia en lugar de impartir justicia, que son dos cosas muy distintas. Entonces, creo que sí debe haber una reforma, y eso es lo que planteo en este libro que hoy me di la posibilidad, con la ayuda de Marta Olivia López Medellín, de venir a platicar con algunos amigos aquí de Tamaulipas sobre lo que es el libro del Cártel Judicial. A grandes rasgos, ¿cuáles consideras tú los principales problemas en el Poder Judicial? Mencionabas, por ejemplo, la opacidad. ¿Qué otros problemas? Mira, hay una cauda de problemas que trae dentro del Poder Judicial, y sin duda alguna creo yo que es, aparte de la opacidad y aparte del dispendio, de que viven con una casta con una casta aparte, creo que el problema es la impunidad. Dentro del Poder Judicial se cometen una gran cantidad de delitos, no conductas inmorales, no, delitos, o sea, conductas atípicas que están consideradas dentro del Código Penal Federal y que son cometidas por los jueces. Y hay comisión de delitos como delincuencia organizada, narcotráfico no, pero sí delincuencia organizada, o servicio o mala aplicación de la justicia al servicio de los poderes fácticos. Hay violaciones sexuales, hay lavado de dinero, hay usura, hay nepotismo. O sea, hay una gran cantidad de delitos que no se señalan ante la agencia del Ministerio Público y que ahí quedan en la impunidad nada más. Entonces creo que el grave problema del Poder Judicial son los delitos que se cometen y la impunidad que se les brinda para que no se les sancione a los propios jueces. ¿Y cómo fue el proceso de investigación y de escritura del libro? Bueno, te voy a decir, yo este libro lo comencé a escribir hace 11 años. Yo estuve preso en la cárcel de Puente Grande y ahí comencé a entender por qué un juez, sin tener ninguna razón, me da una orden de aprehensión. ¿Por qué un juez, sin tener ningún elemento, me da una sentencia? ¿Por qué un juez, sin tener ninguna motivación, simplemente va y me encierra en una cárcel de federal de máxima seguridad y ordena una terapia de reeducación para mí? Ahí comienzo yo, bueno, ¿quién es un juez que puede tener el nivel de
más allá de Dios, porque pues Dios te designa algunas cosas y tú puedes luchar contra ello, pero con un juez, ¿cuándo? Entonces, eso me obligó, cuando yo estuve en la cárcel de Puente Grande, estuve preso ahí, y eso me ayudó para entender cómo estaba yo siendo víctima de un juez, y comencé, cuando salgo de la cárcel, absuelto totalmente de los delitos que me acusaban, porque era una persecución del gobierno de Felipe Calderón, y comienzo a hacer una investigación sobre la corrupción dentro del Poder Judicial, y encuentro que está bárbara, ¿no? Y ahí nace. Lo llevé poco a poco, estaba juntando más información, porque ya ves que siempre está uno juntando información para algún trabajo informativo. Nunca terminas. Hasta que decidí cerrarlo cuando ya se estaba hablando en México de la reforma al Poder Judicial. Dije, creo que puede contribuir. Y es un texto informativo, hasta donde tengo entendido, y creo que es el único texto informativo, periodístico, que hay al respecto del Poder Judicial hoy en México. Y por eso decidí hacer ese libro, y ese fue el proceso en el que dije ya, y lo publiqué a principios de este año. Porque yo sabía que en el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya íbamos a estar hablando justamente de la reforma al Poder Judicial. Y por eso fue que le di la celeridad para poder cerrar este sexenio, en el último año del sexenio, presentar el libro, y ha tenido una gran acogida, la verdad. ¿Cuál fue el punto de partida para iniciar la investigación? Mencionas, por ejemplo, que es muy difícil obtener información del Poder Judicial. Sí. ¿Cómo lograste recopilar la información de tu libro? Fíjate que el punto de partida, donde yo parto del libro, es justamente de un principio bien básico. Comencé por ver cuánto era el nivel de satisfacción de los presos o de las defensas o de los ministerios públicos con relación a la impartición de justicia de los jueces. Es decir, con cada sentencia, ¿qué porcentaje queda satisfecho y qué porcentaje va a la apelación, que es el siguiente nivel, o en los tribunales de alzada? Y lo que encuentro es que en México el 99.9% está inconforme con la impartición de la sentencia. O sea, todos. Todos. 99.9% dice, yo no estoy de acuerdo, voy a la apelación. A veces apela el Ministerio Público, a veces apela el inculpado. Y a partir de ahí es cuando digo, a ver, ¿por qué la gente está apelando? Porque si comparamos con algunos países, por ejemplo, de Centroamérica, te puedo hablar de otros poderes judiciales que he estudiado, como el de Guatemala, o el de El Salvador, o el de Honduras, por ejemplo. Honduras tiene un 33% de insatisfacción. Es decir, 73% dice, ok, ¿sí? Se quedan en eso. Y 33% dice, no estoy de acuerdo, y van a renovar. Digo, van a una instancia superior. El Salvador, por ejemplo, tiene un 25%. Dice, no estoy de acuerdo. O sea, si comparas los niveles de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de otros países de Centroamérica, los comparas con México, vas a encontrar que en México, tú lo dijiste, el 100% está inconforme. O sea, no puede ser posible. Y ese es el punto de partida de por qué la gente, tanto los ministerios públicos como los inculpados, están inconformes con una sentencia. Y todos terminan diciendo, es que yo no confío en el juez. ¿Y por qué no confías? Porque no me ha recibido tal escrito. Porque, o sea, y vemos un comportamiento de los jueces como si fueran dioses. No los puedes tocar, no les puedes preguntar, no les puedes exigir cuentas. Dentro de un proceso penal, estoy hablando, de un proceso penal nada más. Y eso es lo que me lleva. Ese es el primer punto, el punto de partida para llegar a esta investigación. ¿Cómo logro la investigación? ¿Cómo logro los datos de este proceso? Pues consulto a través de los medios públicos de información, a través de los sistemas de transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de algunas fuentes dentro del Poder Judicial, juzgados, tribunales, incluso la Suprema Corte, y comienzo a obtener mucha información del comportamiento de algunos jueces, y ahí comienzo a ver pues que sí estamos en un grave problema, porque sí tenemos un grave problema de corrupción dentro del Poder Judicial. Hablas en el libro de un concepto, el hipergarantismo, utilizado por los jueces como herramienta, como facultad para liberar a criminales, claro, ¿no? Abiertamente. ¿Qué tan grave es? Fíjate que es muy grave el hipergarantismo que tenemos en México. Es muy grave, pero
hay que decir también las cosas como son. El hipergarantismo a veces ni siquiera radica en el propio juez. Mira, la aplicación de justicia en México se da en dos momentos: la persecución del delito y la sanción del delito. La persecución corresponde a los ministerios públicos, a las fiscalías locales y federal, y la sanción del delito corresponde a los jueces. Bueno, los ministerios públicos también están corruptos, y ese es el siguiente tema que hay que ver. No podemos ir a una reforma judicial sin hacer una reforma a las fiscalías. Y la fiscalía lo que hacen los fiscales son los primeros corruptos que hay de todo el sistema. Alejandro Gertz Manero es un corruptazo, por ejemplo. Yo escribí un libro acerca de él, del tipo que tenemos de fiscal general de la República, el tipo más corrupto que puede haber en el sistema político mexicano. Y ellos, por ejemplo, comienzan a valerse del garantismo, del hipergarantismo humano, ¿sí? O sea, ¿sabes qué? Como este juez le mueve por las garantías individuales, entonces voy a violentar sus garantías individuales del detenido para que lo deje en libertad. Y a veces, aunque el juez dicta la libertad de un detenido, el que la dictó desde hace muchos meses y mucho tiempo fue el que hizo la averiguación previa. Y ahí está. Que lo hace mal a propósito. Exactamente, lo hace mal a propósito para que el juez, cuando vea y que garantice los derechos humanos del detenido, pues es el que le dice, ¿sabes qué? Estás mal porque lo detuviste en donde dices que no fue. Pero bueno, el hipergarantismo es también parte de lo que se valen muchos jueces para poder poner en libertad a las personas con las que tienen compromiso, y buscan hasta lo más mínimo. Es que lo vio feo y en el código tal dice que no debes de verlo feo. Es que no le diste de beber. Es que lo mantuviste incomunicado. Y entonces, a partir de esa hipergarantía de los derechos humanos, es cuando muchos jueces logran establecer el principio de la libertad de muchos detenidos. ¿Consideras que la reforma que están proponiendo actualmente desde Morena, podríamos decir el presidente Andrés Manuel López Obrador, está bien? ¿Tú crees que debería tener algunas modificaciones? Yo pienso, partamos de un principio. El Poder Judicial necesita una reforma. Eso no hay vuelta de hoja. Tenemos que hacer una reforma, si no en el que viene o en el que viene, pero se tiene que hacer una reforma, hablando de sexenios. Creo que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. No todo es tan maniqueo como dice López Obrador. No todo es corrupción. No, espérame. O sea, si hay 80% de los jueces que son corruptos, pues entonces hay un 20% que podemos salvar. Y hay que cuidarlos, esos jueces. Entonces, esta reforma al Poder Judicial de López Obrador creo que falla en dos sentidos. Uno, y yo creo que eso es lo que debe de atenderse y cuidarse. No podemos elegir a los jueces, vengan de donde vengan. Tienen que salir de una escuela judicial, tienen que salir de un colegio de abogados, tienen que salir con una norma y con una capacitación para la aplicación de las leyes. No puedes sacar a un juez de la nada, que antes era el de comunicación social del PRI, no lo puedes hacer juez. O sea, debe tener un conocimiento técnico de la ley. La ley es una ciencia. El derecho es una ciencia en México, es una técnica, el derecho. Entonces, todo eso cuidarlo, porque no puedes. Es como si yo les digo, ¿qué les parece si nos subimos a un avión y elegimos al más popular para que maneje el avión? Eso es imposible. Tú vas con el médico y pues no buscas al más popular, buscas al que sea más eficiente, que tenga más conocimiento técnico, ¿sí? Y eso es justamente lo que no propone la reforma. Y hay una cosa que yo estoy muy en contra y me preocupa mucho. Esta reforma al Poder Judicial de López Obrador hizo lo que no hizo Felipe Calderón. Felipe Calderón quiso, junto con Genaro García Luna, imponernos la figura de los jueces sin rostro. Y esta reforma no la impone. Oye, vamos a volver a la Edad Media, donde vamos a ver al encapuchado cortando cabezas en una plaza principal sin saber quién es. Que en los países donde se ha instaurado además ha dado muy malos resultados. Muy malos resultados, porque siempre se exceden en las funciones. Oye, si tenemos jueces que hoy se exceden en sus funciones, sabiendo sus nombres, sus rostros, sus datos, imagínate qué no hace alguien sin rostro. Sí. No, o sea, la verdad es que ese es un entreguismo total
para una perversidad social y de gobierno terrible, ¿eh? Yo en eso no estoy de acuerdo. Y nomás por eso creo que no debe de llevar tanta celeridad el proceso. ¿Cuál es la prisa que llevamos? México no se va, México se queda. El que se va es Andrés. Que se vaya, Dios que lo acompañe, que lo cuide, larga vida para él. Pero el país sigue. No tenemos que correr al ritmo de él. Él está cerrando un ciclo, pues qué bueno, y lo cierra bien, y que le vaya bien, y que Dios le dé muchos años de vida, y que tenga gloria para siempre, pero que no nos lleve a que ya porque él se jubiló, los mexicanos nos hemos jubilado. O sea, nosotros vamos a seguir aquí trabajando a partir del 1 de octubre. Él ya se cancela, pero nosotros no. ¿Por qué quiere cerrar esa posibilidad a los mexicanos? Es lo que yo pienso. Entonces, creo que debe haber un tiempo más de reflexión para nosotros, para los mexicanos. ¿Consideras que debe haber más debate? Por supuesto. Pero un debate en serio. No un debate como los que proponen los del partido, Morena. Un debate en el que lo dijo el propio Noroña. ¿Sí? Vamos a escuchar, pero pues no se va a modificar nada. Pues entonces, ¿para qué quieres un debate? ¿No? O sea, creo que debe estar más socializado el tema. Más que debate, más socializado. Que la gente entienda, que la gente sepa hacia dónde va la reforma. Que se modifique a fondo este tema y que podamos participar y que escuchemos sobre todo a los jóvenes, a las universidades, que son los que, mira, la reforma al Poder Judicial, aunque se aplique hoy, va a tener un efecto inmediato en 5, 6, 7 años. Sí, antes no. Y la verdad es que eso le va a tocar a ustedes, los jóvenes. Como quiera, yo me aviento todavía unos 5, 6, 7 años y pues ahí más o menos la llevaré, pero ustedes son los principales e interesados en el tema que deben de cuidar justamente eso, y por eso hay que ponerle atención a los muchachos que están saliendo a la calle hoy para escucharlos y preguntarles qué es lo que quieren. ¿Sí? No podemos tener un gobierno tan sordo, pues. La elección popular de jueces, en términos generales, ¿te parece bien? A mí me late. Creo que sí se puede elegir a los jueces. Creo que sí es un buen principio porque es, oye, si el voto está afectando al poder legislativo, si el voto afecta al poder ejecutivo, ¿por qué no puede afectar al poder judicial? Sí podemos elegir a los jueces, por supuesto, pero tenemos que modificar todo el sistema de justicia en México. O sea, puedes votar por un juez, pero un juez que no tenga la decisión de declarar culpable o inocente a alguien. Un juez que sea el que sancione el proceso, como en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos jueces que se eligen, pero esos jueces no dicen eres culpable o eres inocente. Esos jueces solamente administran, porque el que realmente dice quién es culpable y quién es inocente es un jurado. Entonces tenemos que volver a la figura del jurado, que a ti, a mí, como buenos ciudadanos, a ti, que nos inviten y que te digan, oye, ¿sabes qué? Tengo una invitación para que acudas al juicio tal y que te empapes del problema y que decidas si al que tenemos en el banquillo es culpable o es acusado. Creo que esa es una verdadera justicia. Si le dejamos todo como está actualmente hoy, que un juez, pues es juez y parte, porque eres el que dice eres culpable y eres el que dice te doy la sentencia, pues ahí como que no tiene mucho sentido elegirlo. Elige al juez que va a administrar, porque no tienes poder de decisión sobre el jurado, y tienes un jurado que te califica, que te dice eres inocente, eres culpable y ya, y el juez únicamente hace, el jurado ya te dio la sentencia, ya te dijo que eres culpable, yo te doy la sentencia. El jurado dijo que eres inocente, pues vete. Sí, o sea, en ese sentido creo que sí tenemos que elegir a los jueces y transformar totalmente el sistema de justicia. Recientemente, y aunque no sea una voz muy acreditada en la opinión pública allá en México, pero Ricardo Anaya comentó recientemente en una entrevista lo tedioso que sería votar por tanto juez, que nos entregarían 23 boletas con 600 candidatos a elegir. Le daba algunos ejemplos. ¿No consideras tú muy tedioso la votación de jueces? Sí, por eso digo, hay que reformar la estructura del Poder Judicial. Te voy a decir por qué. Porque ahorita tú dices, oye, el juez segundo de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. Ok, ¿cuál es la territorialidad del juez segundo de Tamaulipas? No tiene territorialidad. Tú tienes territorialidad tu diputado, tu senador, tu presidente, tu síndico, tu gobernador, tu presidente. Ellos sí tienen territorialidad, porque tienen una función. Hay distritos delimitados. Exactamente. Pero no hay distritos delimitados en el Poder Judicial.
Entonces necesitas tener un distrito delimitado que digas, a ver, ¿dónde comienza el distrito 2 de lo penal y dónde termina? Ah, pues que de Victoria, que de acá, que de Güemes, que de... y hace la delimitación. Y entonces sí la gente de ese distrito que vote por ese juez. Si no, no hay. ¿Cómo vas a votar? ¿O quién va a votar por el juez segundo de Ciudad Victoria, por decir algo? Si el juez segundo de Victoria también ve asuntos de Campeche y ve asuntos de Colima. Que es algo que pasa. Es que eso pasa. Es que todos los jueces federales ven asuntos de otras partes del país porque precisamente son federales. Pero entonces no hay una territorialidad. La reforma al Poder Judicial debe comenzar por ahí, por comenzar a darles territorialidad para que lo puedas elegir. Mira, ¿quién elige al presidente de la República? Los que están en el territorio nacional. ¿Quién elige al gobernador de Tamaulipas? Pues los que están en Tamaulipas. Yo que estoy en Michoacán no puedo elegir al gobernador de Tamaulipas. Entonces, ¿por qué me pones a elegir a un juez de Tamaulipas si yo estoy en Morelia, Michoacán? ¿Sí? Y tú que estás en Victoria, ¿por qué vas a elegir al juez de Manzanillo? ¿Sí? No puedes. O sea, tenemos que delimitar. Y pues te digo, la reforma está muy rápido, vamos a hacerla como que ya me urge. Y tiene que haber esa modificación. Si no, esto no va a avanzar. Se tiene que avanzar en el sentido de lo primero que tienes que hacer es darle territorialidad a cada distrito. Ok, distrito de segundo de Jalisco, pues ya sabes que es de Zapopan hasta aquí y hasta aquí, y que los de ahí voten. Porque de otra forma, yo no le doy crédito al bandido de Ricardo Anaya. O sea, viene y se presenta cuando tiene fuero. ¿Por qué no se presentó hace 3 veces, no? Claro. Pero bueno, yo no le doy crédito, pero sí tiene sentido. Sí tiene sentido mucho, sí suena mucho, porque hay un estudio incluso de una universidad, creo que es la de Veracruz, la que hizo el estudio de cuánto vas a tardar en revisar, porque son 1,758 jueces, magistrados y ministros que vas a elegir. Si por esto lo multiplicas por lo menos por 10, pues hablamos de 17,000 jueces que tienes que leer. Y si vas a pararte en la urna con una boleta de 17,000, ¿sabes cuántas palabras son 17,000 jueces? Son 2 libros. 2 libros, o sea, es un libro como de 600 páginas. No vas a leer 600 páginas al momento de votar. Brincándotelo te aventarás 4 horas. ¿Quién va a votar en 4 horas? O sea, en términos prácticos sí resulta inconsistente el hecho de decir, oye, te voy a dar una lista de 17,000 nombres para que elijas a los 1,750 y tantos jueces. No puedes porque simplemente la boleta que te van a dar va a ser un libro así. ¿Así? ¿En serio? Y eso es imposible. ¿Cuánto nos va a costar hacer esas boletas? ¿Una boleta que van a ser 2 libros? ¿O un libro de 700 páginas? No lo puedes. O sea, es una cosa irreal, pues. No se puede. No se puede. Si tú... Yo, en lo personal, me hago bolas cuando elijo al presidente, al diputado. Sí, la última elección, por ejemplo, que elegimos un montón de cargos. ¿Cuántas boletas fueron? Fueron 6 o 7 boletas, sí. Y yo me... Sí, porque voté por la de Michoacán, que es del PRD, por cierto, que es del PRD y que se pasó a Morena. Y por eso me equivoqué, Oye, Jesús, en el proceso de investigación del libro, ¿encontraste casos similares al tuyo que, como nos narrabas hace un rato, pues rayan en lo absurdo de aprender a un periodista y acusarlo de liderar una banda del crimen organizado? Sí, fíjate que sí. Encontré muchos en el sentido de la defensa de los derechos humanos. Encuentro unos defensores de derechos humanos acá de Veracruz que terminaron siendo acusados luego de estar encabezando causas. Encuentro varias personas que están detenidas, muchas de ellas a la fecha, pues justamente por encauzar causas sociales. Entonces, y todo es producto justamente de los jueces. O sea, sí hay una serie de atropellos a la labor de las personas por su sentido social de servir. Y terminan siendo acusados y hay mucha gente que está presa. Y encuentro jueces que no se tentaron el corazón en mandar a la cárcel con sentencias de 6 o 7 años a quien se robó un pollo porque tenía hambre. Los delitos famélicos es lo más doloroso que puede haber en México. Y sobre todo muchos migrantes que han sido últimamente encarcelados
porque se roban 1 kilo de tortillas de la Walmart o de la Aurrerá o de la Chedraui, de esas tiendas de autoservicio. Se roban 1 kilo de tortillas, inician un proceso y el juez los equipara a un robo como con violencia, o equipara un robo de alguien que se robó la tortilla con alguien que desfalca un banco, por ejemplo. Y entonces son unas cosas brutales que en realidad los que deberían estar presos pues ni siquiera están, ¿no? O sea, sí encuentro mucha disparidad en ese sentido. Hablando de disparidades, Jesús, vemos a una burocracia federal en las calles, tratando de entablar conversación pública a nivel federal, también con los gobernadores, por ejemplo, aquí en lo local. Parte de la narrativa de la reforma es el dispendio que tiene esa burocracia, principalmente la alta cúpula. ¿Tú compartes ese pensamiento del dispendio de dinero o crees que nos aleja un poco de la verdadera discusión? Nos aleja un poco de la discusión. ¿Quieres ver dispendio? Vamos viendo a Pablo Gómez con su tarjeta American Express, que tiene un crédito de 70,000 pesos, 170,000 pesos cada mes, y que él se los chuta en el desayuno, en la comida, y que nunca había comprado tantos zapatos, tantos calcetines y tantas corbatas como ahora, ¿sí? Te pongo un caso. Pablo Gómez tiene una tarjeta American Express con límite de crédito de 170,000 pesos. Y cada mes le renova su límite, va y los gasta y ahí se la pasa. ¿Queremos hablar de dispendio? Pues veamos, por ejemplo, a la señora gobernadora del Banco de México. Una tarjeta American Express con límite de crédito 500,000 pesos que le renuevan cada mes. Y se los gasta. Se los gasta. En la bolsa, en el zapatito, en la media, o sea, en la uñita y en el peinado. Se lo gasta los 500,000 pesos. O sea, a lo que voy es que el dispendio no se ha terminado. Mira, sigue como en su peor momento de Felipe o de Enrique. Seguimos teniendo ese dispendio. El que nos digan que ganan más que el presidente de la República, los jueces, pues hay que ver a Gers Manero. Gers Manero gana 192,000 pesos, 92,000 pesos al mes. El presidente gana 132,000, el presidente. Gers Manero le saca todo un tramo. Entonces, ok, hablemos de salarios, pero no nomás veamos a los jueces, veamos a los salarios de la Fiscalía, veamos los salarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, sigue habiendo mucho dispendio, sigue habiendo, yo he estado investigando nóminas de cada dependencia y por supuesto que sí hay. Los jueces ganan 260,000 pesos en promedio mensuales, 260,000 pesos en promedio. Es una alta cantidad, muy grande, pero si hicieran su trabajo creo que valdría la pena. Valdría la pena y puedes decir, ok, sí, tienen muchos beneficios, pero creo que eso nos aleja justamente de lo medular, nos aleja de el debate serio que debe de tener esta reforma al Poder Judicial. Cuando el presidente López Obrador insiste de que están porque que esa reforma urge, yo creo que sí urge, pero ya cuando dice es porque ganan más que yo, pues no es, porque ahí está Alejandro Gers Manero que gana más que él y no le dice nada. O sea, ¿qué es lo que pasa entonces? Digo, eso sí nos aleja mucho y chotea esto que nos estamos tomando muy en serio. Yo creo que la reforma al Poder Judicial, así como la llevan actualmente, y si no la tomamos en serio, va a terminar siendo una vacilada como cuando quisimos encarcelar a los presidentes de México. Que terminó en nada. El propio presidente dijo, yo no voy a votar, y él fue el que nos provocó. Entonces, sí hay unas cosas que tenemos que y lo digo con mucha honestidad, porque yo no puedo andar con embagues, ¿no? Yo creo que tenemos que revisar a fondo eso, más allá de nuestro pensamiento, o más bien de nuestro sentimiento político. Porque luego a veces mucha gente piensa que la información que se genera es en función de un sentimiento. No. La información periodística, o sea, estamos entre periodistas, la información periodística es punto. Sin darle vueltas a nada, es la información así como es, y no es porque yo quiera que así sea. No, así es. ¿Sí? Muchos me acusan de ser de ultraderecha, a mí, de que me paga Felipe Calderón, sí, por lo que estoy diciendo.
Entonces, creo que si queremos tomar en serio lo que está pasando, debemos de definir dos cosas. Uno, que la reforma al Poder Judicial debe de ir y debemos de pensarla, no de sentirla. No nomás tener un sentimiento hacia la reforma, o como dicen muchos, plan C, plan C, plan C. No, o sea, hay que pensarlo. Si de otra forma esto no va a funcionar. Jesús, tú eres de Michoacán, además mucha parte de tu vida profesional la has dedicado a investigar los temas de seguridad, de justicia. ¿Qué tan relacionada está esta crisis que bien relatas en tu libro del Poder Judicial con la crisis de inseguridad que vive el país desde hace ya más de una década? Yo creo que va muy de la mano. Va muy de la mano, no puede existir una cosa sin la otra. La crisis de inseguridad es producto de la crisis de la deficiencia en el servicio de administración de la justicia y viceversa. Yo no puedo disociar la inseguridad que tenemos en México con el mal funcionamiento de los jueces. Mira, yo estaba en la cárcel. Yo estaba en la cárcel y yo llegué a escuchar grandes narcotraficantes que decían, ahorita voy a quitar esto porque ya negocié con el juez. Me voy a quitar tal delito porque ya está hablado, ya mi abogado fue con el juez, le soltamos una lana y ya quedó en libertad. Y yo vi salir de la cárcel a grandes narcotraficantes que estaban acusados de delitos terribles. Vi gente que se quitaba homicidio tras homicidio porque el abogado llegaba y negociaba con el juez. O sea, a lo que voy es que no podemos disociar la violencia, la inseguridad que tenemos en México con el mal funcionamiento. Si tuviéramos un eficiente sistema de aplicación de justicia, créeme que con las primeras sentencias muchos ya se habían retraído de cometer delitos. Pero como hay impunidad, pues cualquiera lo comete. Y la impunidad no nada más es el juez, la impunidad también es el Ministerio Público, es el fiscal, pues cualquiera lo comete. Entonces, no podemos disociar esa relación de la inseguridad con el mala aplicación de la justicia, y en este caso creo que la mala aplicación de la justicia ha influido mucho para que la inseguridad vaya a la alza, porque cualquiera con dinero sabe que sale. ¿Sí? ¿Cuál considera, qué considera se debe de debatir ahora en el tema de la reforma del Poder Judicial para sacudir la corrupción y la impunidad dentro de esa institución? Dentro del Poder Judicial, para sacudir la corrupción y la impunidad, yo creo que debe haber un órgano garante interno, así como el Consejo de la Judicatura que revisa la actuación de los jueces y lo administrativo de los jueces. Debe haber un órgano como el de la Auditoría Superior de la Federación. Esta reforma que nos propone el gobierno, porque así está escrita y ya la aprobaron los diputados, la reforma, habla de que se crea un tribunal, un tribunal, le llaman ellos, aquí lo tengo anotado, le llaman ellos un tribunal de disciplina. Y ese tribunal de disciplina, a final de cuentas, se convierte en lo que es el Consejo de la Judicatura. Es una disciplina que van a aplicar los mismos jueces. Es decir, nosotros tres que estamos aquí vamos a convertirnos en un tribunal para sancionarnos las conductas atípicas que tengamos nosotros tres. ¿Cuándo te voy a sancionar? ¿Cuándo me vas a sancionar? Aquí lo adecuado es que fuera un órgano externo como la Auditoría Superior de la Federación, que fuera el que estuviera viendo y observando la conducta de los jueces. Y eso es lo importante. Pero si va a hacer esto es lo que no me convence de la reforma. Ellos mismos le van a cambiar de nombre al Consejo de la Judicatura y lo van a convertir en el Tribunal de Disciplina, nada más. Tiene que haber un órgano externo con una vigilancia ciudadana en la que puedas tú decir, a ver, vamos viendo gente que está fuera del Poder Judicial que revise la conducta de un juez. A ver, juez, ven a cuentas, vamos a auditar tu función. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Pero que sean gente externa, no del Poder Judicial. Tiene que haber, si quieres ponle senadores, si quieres ponle diputados, si quieres ponle Comisión de Derechos Humanos, si quieres ponle Fiscalía General de la República, no sé, cualquier dependencia, un órgano interno que se cree nuevamente, pero que no tengan que ver los jueces. Porque si vamos a ir a lo mismo, vamos a caer en eso. Otra vez te perdono, pero no lo vuelvas a hacer y ya, cállate. Y todo se resuelve internamente. Y no hay ningún juez en la cárcel. ¿Cuántos jueces tenemos en la cárcel ahorita? No tenemos ninguno. ¿Y cuántos jueces cometen delitos? A lo más que llegan es a suspenderlos. A lo más que llegan es a la suspensión o al cambio de adscripción. Estás en Colima, te mando a Tamaulipas o viceversa. ¿Sí? Es eso.
pero no hay una sanción. Y entonces, mientras sigan así, mientras no apliques una sanción, va a seguir la comisión de los delitos. Mencionas un punto muy importante que me gustaría me das tu opinión. ¿Tú crees que la discusión, pese a todo el mediatismo, toda la mediatización que se le ha hecho, crees que se ha abierto a la ciudadanía? ¿La qué, perdón? En la discusión de la reforma judicial, ¿se ha abierto a la ciudadanía como tal? Mira, yo tengo un concepto. Ese pueblo bueno, sabio, del que habla Andrés Manuel López Obrador, no existe. Es un pueblo bueno cuando le conviene al presidente porque está de su lado o se refugia en esa palabra. Porque cuando es un pueblo que se alza, cuando es un pueblo que pide mejores garantías al grano, cuando es un pueblo que pide el esclarecimiento de los 43, cuando es un pueblo que pide no más muertos en la prensa, cuando es un pueblo que pide que le bajes las tarifas a las autopistas, cuando es un pueblo que pide agua, o sea, estos se convierten en fascinerosos, en sus enemigos, en sus adversarios. Otro problema es que no se ha abierto a la ciudadanía esta discusión. Hay un grupo, seguidores de la Cuarta Transformación, que están muy cercanos al presidente, gente que cree en el presidente, gente que por un solo sentimiento cree a ciegas en el presidente, pero que no revisa los datos. Y esa gente es la que aplaude y aplaude y aplaude, y esa es la gente que nos mienta la madre a los que queremos pensar. A los que queremos decir, oye, es que vamos a revisar. No, lo que pasa es que tú eres de la derecha y que filtrado. Bueno, está bien, no lo pensemos. No hay un debate a la ciudadanía. Hay sectores polarizados de la sociedad que están entendiendo este tema, pero no está abierto a la ciudadanía. O sea, no está llegando a las meras bases. Te voy a decir por qué. Porque esto se está difundiendo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. ¿Sabes cuántos tenemos acceso a las redes sociales y a los medios de comunicación? Solamente 3 de cada mexicano, de cada 10 mexicanos, 30 de cada 100. Somos los que estamos en este debate, los que tenemos el acceso a los medios, a las redes sociales, al internet. Somos los que estamos en este debate. 70% viven lejos, sin acceso a medios, sin acceso al internet, sin acceso a un teléfono móvil. Están lejos, en las comunidades más apartadas, porque México sigue siendo un país de comunidades apartadas. México sigue siendo un país de gente marginada. Yo alzaría los brazos al cielo si fuera cierto de que cada mes salen 100,000 personas de la pobreza. Y hay gente que la cree. Los que creen, pero los que piensan, lo cuestionan. Y cuando piensan es cuando dicen, cabrón. Y lo mismo pasa con la reforma electoral. Perdón, la reforma judicial. Lo mismo pasa con la reforma judicial. Que hay gente que la cree y hay gente que la pensamos. Y por eso digo, no está bien debatido. Falta mucho debate. Mucho para llevárselo a la gente. Para que lo podamos comenzar como a desenhebrar todo el tema. Ya para terminar, Jesús, más allá de lo que estamos diciendo en esta mesa, pues lo más probable es que esta reforma se va a aprobar la próxima semana, claro, seguramente en el Senado. Luego pasará a los congresos locales donde también se va a aprobar. Pero decías tú hace rato que sus efectos los veremos, positivos o negativos, los veremos en 5, 7, quizás una década. Ajá. ¿Tú cómo ves el Poder Judicial en una década? ¿Cómo lo visualizas? Así como está. Pasando la reforma. Pasando la reforma, así como está la reforma al Poder Judicial, pues vamos a ver un Poder Judicial al servicio del Poder Ejecutivo. Nada más. Un Ejecutivo haciendo creer que tenemos una Suprema Corte de Justicia que es autónoma o un poder autónomo y pues realmente dando instrucciones. No apruebes el amparo porque ese amparo va contra mi obra. No apruebes esto porque va contra eso. O sea, vamos a ver un país de aquí a 4, 5, 6 años a lo mejor, una década. Vamos a un país en el que se perdió toda posibilidad de defenderte del Estado. Y ojo, hay que recordar una cosa. El Estado es tan aplastante que por eso el Estado mismo crea las leyes para que el ciudadano se pueda defender del propio Estado. Por eso crea una constitución. Por eso existe la ley de amparo. Para que tú como ciudadano nos podamos defender de la propia opresión del Estado. Con esa reforma
lo que está haciendo el Estado mexicano es quitar esa protección del Estado. ¿Y qué va a pasar? Que el Estado mexicano va a aplastar sin miramientos aquí quiera. Ya está controlada, ya está copada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está controlada, está copada las fiscalías. Está controlado y está copado el Poder Judicial. ¿Qué te queda? Van por la prensa. Porque ahora le llaman prensa independiente a los que aplauden. Van por la prensa, que es el último reducto de equilibrio de poder. Van a ir por esa prensa. ¿Y qué nos queda a los ciudadanos? Nada. Nada más que esperar el pisotón del Estado mexicano cuando vaya contra ti. Y que no te puedas defender. Porque si metes un amparo y es el juez que salió por Morena o por parte del diputado, por parte del senador, ¿cuándo vas a ganar un amparo contra el Estado mexicano? Hoy te puedes defender del Estado mexicano a través de un amparo. Te defiendes porque te digo, es el mecanismo que el propio Estado creó para que decir, híjoles, lo voy a aplastar en una de esas a la ciudadanía. Déjale, creo los mecanismos para que se defienda. Pero con esta reforma al Poder Judicial, todos los ciudadanos estamos expuestos a ser destrozados por el Estado. No tenemos ninguna garantía. No hay garantías. Ya para terminar mi colaboración y por algo que también mencionaste, en la discusión de la reforma judicial se habla mucho de sacar o como tú lo mencionas, de que se involucran nuevos grupos de poder con la discusión, pero mencionabas algo muy importante, el ciudadano de pie, el que robó porque tenía que comer, porque robó porque tenía que mantener su familia. ¿Crees que en los próximos 7 años, 8, lo que se tarda en implementar la reforma judicial, se siga discutiendo o no? ¿Crees que ese ciudadano va a verse beneficiado en algo? No, en lo más mínimo. O sea, no hay. Por eso es el temor de los grandes capitales de Estados Unidos, de Europa, de decir, yo si se hace esa reforma, con tientos puedo invertir en México. ¿Por qué? Porque si llega una discusión a debatir contra el Estado mexicano por una invasión de funciones, porque me quitan mi participación, mi inversión, pues obviamente que es un Estado, que va a ser un Poder Judicial al servicio del Ejecutivo, no tiene caso que vaya. Lo mismo va a pasar con el ciudadano común y corriente, el de a pie. No tiene la más mínima garantía de que sus derechos como ciudadano se le van a respetar. Porque así está. Nomás ponte a pensar, ¿qué va a pasar con aquel ciudadano que se robó? Y pongo un ejemplo muy torpe. Que se robó un pollo porque tenía hambre y lo mandan con un juez sin rostro, que quiere aplicar la ley y que es severo y para que no se vuelva a repetir la comisión de delito y te voy a aplicar 5 años de prisión. Imagínate nada más, ¿sí? ¿Qué garantías le puede esperar, ¿sí?, a un trabajador que va a la huelga y que por alguna cosa le acusan, como pasó ahora con Notimex, de desvío de recursos, y vas con un juez que está sin rostro, que no tienes forma de saber quién es, no tienes forma de saber ni siquiera su nombre? Pero hay un ente que te va a juzgar. ¿Y a quién le reclamas? ¿Contra quién tomas una acción? Lo que él decida estás en las manos de Dios. Y peor tantito, porque Dios es misericordioso. Porque nosotros como humanos somos una vasca, ¿sí?, entre humanos. Entonces, ¿qué nos puede esperar? O sea, los ciudadanos, los de a pie, los que no tenemos fuero, los que no tenemos poder económico, los que no tenemos nada más que nuestra propia voluntad para andar en la calle, pues vamos a estar expuestos a que el Estado mexicano quiera perdonarnos la vida. Y ese es el grave problema. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y me han de disculpar, pero yo sí me emociono cuando platico de estos temas, ¿no? La verdad es que no hay un tema más coyuntural que este. Sí, no, gracias de veras. El cártel judicial, ¿dónde lo puede encontrar la gente? Lo puede encontrar en todas las librerías, pero sin duda alguna en el Amazon. No me dan la comisión los del Amazon, pero bueno, llegan puntualmente los libros hasta la puerta de su casa. El que lo piden en Amazon están en Gandhi, en Gonville, en librerías Hidalgo, en librerías en Amazon, en Sanborns, en todas las librerías del país, ahí están. Perfecto. Pedro, gracias como siempre. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.